Ok. Bien. Muy buenas noches a todos ustedes. Sean todas y todos bienvenidos a esta presentación del libro de Carlos Alonso Bedoya, Las primeras alcaldesas, la historia de Dora Madueño y Alicia Cox. Como Universidad Nacional Mayor de San Marcos estamos sumamente felices de la presentación de este libro. Estamos bastante emocionados porque este libro es parte de la serie Tesis Sanmarquinas, en el cual la propuesta, digamos, de la colección Tesis Sanmarquinas está orientada justamente a recuperar lo mejor de la producción intelectual y académica de nuestros estudiantes de pregrado, posgrado de la universidad. Nosotros como fondo editorial hemos tenido la posibilidad en estos últimos 2 años de publicar algunas traducciones que no habían circulado en América Latina. Hemos tenido la posibilidad de hacer coediciones con la Universidad Autónoma de México a través de un libro que se llama Sobre Historia de la Psiquiatría, que además ha recibido un premio notable por LASA. Además hemos hecho ediciones como por ejemplo Huacas y Temblores con un importante antropólogo e historiador colombiano, y recientemente estamos publicando el libro de Valérie Robin, Espejos del Otro Mundo, que además la primera versión es en francés y tendremos la primera versión en español publicado por San Marcos. Y como verán, el fondo editorial está tratando de renovar su catálogo, ampliar el catálogo, pero a veces podemos insistir mucho en intelectuales de afuera, pero no queríamos dejar la posibilidad de poner al alcance de nuestros lectores lo mejor que se produce en San Marcos. Y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo por sacar adelante esta colección de tesis sanmarquinas, y el texto de Carlos Bedoya se suma a otros libros también bastante importantes. Por ejemplo, hay un texto que se titula Crueldad, Culpa y Subordinación, de José Manuel Salas, Minería, Género y Parentesco, de Lucero Raimundo. Ahora estamos presentando el libro también de Suelo, Poder y Despojo, de Nexon Pimentel, y otro texto también muy interesante, Nación Fantasma, de Elton Honores, entre otros más. Creo que felizmente la lista está cada vez más creciendo, y creo que en este caso Carlos Alonso Bedoya nos hace el honor también de ser parte de esta colección, para nosotros muy importante y valiosa. Carlos Alonso Bedoya es licenciado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Género y Desarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus temas de investigación se han relacionado con la economía política y desde el 2015 con el género y la historia. Es autor del libro Poder e Inversión en el Perú, 2011-2016, Actores, Prioridades e Intereses, y coautor también del libro Derechos Laborales y Responsabilidad Social en el Perú. Actualmente coordina la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social e integra el comité editorial también de La Otra Mirada. En esta presentación también tenemos la participación de María Emma Magnarelli, una de las más destacadas e importantes historiadoras también sanmarquina, y también nos acompaña María Inés Valdivia, historiadora y licenciada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, e historiadora también con un posgrado en la Universidad Federal Río Grande do Sul. Sin más, dejo entonces la presentación a cargo de María Emma Magnarelli, luego pasaremos a María Inés Valdivia y finalmente cerraremos con las palabras de Carlos Bedoya. Bien, comenzamos con María Emma. Adelante, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todas, con todos. Carlos, María Inés, gusto de estar en esta mesa y presentando, comentando tu libro, Carlos, tan esperado. Y bueno, la verdad es que el libro es sumamente rico en muchos sentidos, ¿no? Un primer aspecto a subrayar es la nueva información que trae, ¿no? Una información sobre las alcaldesas y las concejalas que llegan a esos cargos públicos en las elecciones de 1945.
¿no? Carlos, como bien señala, hasta el momento de la publicación o de la sustentación de la tesis, había encontrado 44 mujeres desempeñando cargos públicos en distintas partes del país, ¿no? Entonces lo que primero aparece en el libro, bueno, no lo que primero aparece, pero una de las cosas más llamativas es un mapa nuevo, ¿no? Un mapa que incluye buena parte de los departamentos y muchos distritos como Huancané, perdón, provincia de Huancané, ¿no? Donde está Dora Madueño, y bueno, provincias, distritos, aparece Arequipa, aparece Ica, aparece Huancavelica, ¿no? Iquitos, Cajamarca, Lima, aparecen provincias como, bueno, Angaraes y Chancay. Bueno, en fin, si uno ve ese mapa, se prenden como luces, ¿no? Señales de lo que estaba pasando. O sea, es un gráfico muy ilustrativo, muy sugerente, que nos obliga a detenernos como se ha detenido Carlos, a ver qué estaba pasando, ¿no? Y por otro lado, de hecho, rompe con el mito de que las mujeres participamos por primera vez en 1956 en las elecciones presidenciales, y nos hace pensar en las condiciones que confluyen para que las mujeres ingresen al campo de la política y desempeñen cargos públicos. Cosa que, de hecho, es una gran transformación. Es una gran transformación, pero también, como los demuestra Carlos, puede haber un movimiento regresivo, ¿no? Como fue que al final del gobierno de Bustamante y Rivero, pues estas experiencias de las mujeres en los espacios públicos, gobernando, portándose como autoridades, pues se revierten y desaparecen, ¿no? Y no solamente desaparecen en ese momento, sino desaparecen de la memoria, ¿no? Carlos usa el término deshistorizar, ¿no? Que es un hecho violento, definitivamente, para las mujeres y para el país todo, ¿no? Que pasemos a ser olvidadas, ¿no? O sea, ¿por qué nadie recuerda? ¿Por qué eso no es parte de un relato histórico, ¿no? Bueno, eso puede tener muchas respuestas y Carlos ensaya algunas interesantes, pero creo que varían y se combinan de una manera distinta siempre, ¿no? Pero lo interesante de Carlos y de su trabajo es que dialoga con algunas investigadoras de distintas disciplinas, distintos ámbitos, ¿no? Como Diana Miroslavic, que está aquí, como Karen Berneo, como Karen Paulsen, ¿no? Y no hace un recuento frío, obligatorio, formal, como la clásica academia, sino conversa, intercambia, dialoga con autoras que se han dedicado antes y han avanzado en algo importante, en el conocimiento de esta experiencia clave, ¿no? Que hay que recordar y que hace justicia Carlos, pues haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, y además no solo se enfoca en ese periodo, sino hace un recuento histórico, ¿no? De cómo se crean en 1919 a través de una legislación con ley de las juntas de notables, ¿no? Que era una ley que permitía al Ejecutivo nombrar a dedo las autoridades municipales en general, ¿no? Entonces, cómo en 1945 las juntas municipales
transitorias, ¿no? Desplazan a estas juntas de notables y es allí donde las mujeres entran, ingresan, ¿no? Y transforman el escenario político en el Perú, ¿no? Por distintas razones. Bueno, ahora solamente conocemos una parte muy pequeña, ¿no? Que es, Carlos se detiene con mucho más detalle en el caso de Dora Madueño y en el caso de Alicia Cox, ¿no? Como alcaldesa de Miraflores y Dora Madueño como alcaldesa, pues, de Huancané en Puno, ¿no? Bueno, esa investigación, además de servirnos para tomar distancia de aquellas posturas que dicen que Odría les dio el voto a las mujeres, nos permite conocer cuál es el significado de la presencia de las mujeres en el espacio público, ¿no? Que no solamente es una cuestión formal, sino también dice muchas cosas, y la verdad es que lo que a mí me impresiona más, bueno, es la historia de Dora Madueño, ¿no? Y lo que cuenta Carlos y las preguntas que nos despierta, que nos plantea esa experiencia, ¿no? Dora Madueño era parte del partido aprista, pero había nacido en un lugar de la sierra, en Ayacucho, en Puquio. Es que como ya he ido, me han aparecido tantos interrogantes que ya la lectura y algunos detalles se me han escapado, ¿no? En Puquio. Y bueno, y uno puede primero pensar que su ingreso a la política tiene que ver con su militancia aprista, pero hay cosas anteriores, ¿no? Porque digamos, su participación en el APRA, su elección como alcaldesa, su gestión, son cosas formales que nos llaman la atención primero, ¿no? Pero creo que hay algo importante que es su infancia, su familia, y que escribe, ¿no? Ella lleva un cuaderno, tiene un cuaderno donde registra distintas cosas, ¿no? Donde copia, donde comenta lo que le ha ocurrido, o sea, es una adolescente, una joven vinculada a la escritura, ¿no? O sea, la actividad escritural forma parte de su experiencia. Entonces, allí creo que hay un proceso de subjetivación, de individuación, ¿no? Que no solamente le permite llegar a la alcaldía, sino que decide casarse con alguien que no es del gusto de su familia, para empezar, ¿no? Es decir, ahí hay una oposición básica que me parece que es importante para entender su ingreso a la política, ¿no? Bueno, y su ingreso también al partido, ¿no? O sea, esa autonomía, ¿no? Esa cuestión independiente, ¿no? Que se atreve a casarse con un hombre que no era del gusto de su familia, en esa época, ¿no? Y además se casa por civil, y no se casa en Ayacucho, ¿no? Entonces, ahí hay también una apuesta por la autonomía que me parece relevante, ¿no? O sea, las mujeres no solamente entran en política porque hay un partido o porque hay condiciones, sino porque también hay una historia personal atrás que las lleva a la política, ¿no? Y lo interesante además es que su marido no es aprista. O sea, no es eso que temía Aya de la Torre y que lo hizo en algún momento desestimar y oponerse al voto de las mujeres, ¿no? Que las mujeres iban a votar como sus maridos, ¿no? En algún momento también Magda Portal lo recuerda, ¿no? Sino que ella no es como su marido, es aprista y el marido no es aprista, ¿no? Entonces también allí hay otro indicador de la autonomía que tiene que ver también con la forma en que ella después ejerció el cargo público, ¿no? Entonces, me quedé como me
me quedé pensando en eso, ¿no? En cómo la vida de esta mujer, de Dora Madueño, estaba vinculada eventualmente a una opción política autónoma, o sea que su decisión no llama la atención, o sea, llama la atención porque de todas maneras, ¿no? Hacerse aprista sin un entorno familiar que la empujara a ello, sin un marido que fuera aprista, me pareció como interesante, ¿no? Que pensar en eso. Y acá Carlos hace no acá, sino un poco al inicio del libro, una discusión sobre el ángel del hogar, la mujer cosa y la nueva mujer, ¿no? Que son como tres conceptos de mujeres que viven en la historia del Perú y por momentos uno despunta, ¿no? Es más importante que otro, tiene más peso, o en determinados ámbitos se deja de lado el ángel del hogar o se matiza con la mujer nueva, y creo que el caso de Dora Madueño también encarna estas conjunciones y estas oposiciones, ¿no? Porque de alguna forma Carlos dice que Dora Madueño es como la mujer nueva, ¿no? O sea, pero lo bonito es que Carlos también hace una discusión donde me emocionó mucho ver a Mercedes Cabello junto a Alejandra Kollontai, ¿no? Y a Pateman y a mujeres más contemporáneas a propósito de estos conceptos que Carlos usa para analizar la experiencia, ¿no? Entonces, el libro no es solamente una cuestión descriptiva, sino Carlos también ensaya un conjunto de propuestas analíticas que aplica para entender qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Y que yo creo que dan para más, no creo porque que tú te estás quedando, sino porque el libro tiene que ver con algo muy específico, pero esta discusión que tú haces creo que es un insumo que puede servir para otras investigaciones, ¿no? Esta tensión entre el ángel del hogar, la mujer nueva, la mujer cosa, la mujer objeto, y cómo en verdad no hay líneas que separen esas imágenes, sino que se combinan y están en tensión, ¿no? Y las mujeres estamos en medio de esa tensión también, de esa tensión conceptual y de imágenes, ¿no? Y de imágenes que en distintos momentos de la historia, algunas toman más peso que otras, ¿no? Entonces, claro, el asunto es que, bueno, ella, con toda esta, o sea, Dora Madueño, con toda esta independencia, con toda esta autonomía, con toda esta vida de decisiones, desempeña el cargo público, que después lo voy a cerrar con eso quizás, ¿no? Pero cuando tiene 29 años, cuando es alcaldesa, y tiene un montón de hijos, como 5 ya, ¿no? 5. Claro, entonces Carlos dice, puede desempeñar la función pública porque hay servidumbre, hay cuidado, bueno, ¿no? Que en esa época es, digamos, servidumbre, ¿por qué no decirlo? Hay que decirlo, ¿no? Pero, bueno, gracias a eso puede desempeñar la función pública. Sin embargo, al poco tiempo, su marido es nombrado, o sea, era un ingeniero que estaba a cargo de obras que se estaban realizando en la zona y es destacado en otro lugar. Y ella tiene que irse con él y tiene que renunciar al cargo público. Entonces, ¿no? Pasa de ser la mujer, de encajar con la mujer moderna a encajar con la mujer, el ángel del hogar, ¿no? Como que regresiona, se vuelve ángel del hogar, ¿no? Pero siempre querremos saber qué pensó, o sea, cómo se sintió, ¿no? O sea, no había, algo ocurría que no existía la posibilidad de que el marido dijera, no voy, me quedo contigo, termina tu mandato, tu periodo como alcaldesa, ¿no? Entonces, eso a mí me provoca saber cómo se sintió Dora Madueño, ¿no? Al tener que dejar de ser alcaldesa y
cargar con sus 5 hijos y seguir a su marido a aquel lugar nuevo donde lo destacaban, ¿no? Entonces, eso es como algo que uno se queda pensando, ¿no? A propósito de los sentimientos, ¿no? O sea, se resignó, se olvidó. Claro, siguió siendo aprista, siguió participando en varios eventos, ¿no? Pero eso o sea, se lo había tomado tan en serio, y sus discursos que Carlos ha rescatado para nosotras y para nosotros eran realmente los discursos de una mujer autorizada, ¿no? De una mujer con poder y ejerciendo su autoridad. No era que, ay, ahora me voy, ¿no? O sea, porque no era ella, no era la esposa, no era la madre la que estaba en el cargo público, sino era la ciudadana. Y ella se autodefine como tal también para desplegar las funciones que le correspondían. Entonces, eso como que uno se queda con esa sensación, ¿no? ¿Cómo se sintió, ¿no? ¿Cómo hizo para desprenderse íntimamente del cargo? ¿Ya? Ya, entonces, y eso en eso me quedé pensando. Y para terminar, algo que me impresionó, que puede pasar muy desapercibido, pero frente a varias gestiones que hizo, su firma en un acta de nacimiento y en un acta de matrimonio, ¿no? O sea, y su enfrentamiento con el subprefecto, también fuerte, ¿no? Entonces, ella, o sea, como una mujer, o sea, ¿qué significa que una mujer firme un acta de matrimonio y un acta de nacimiento? A nosotros nos parece como un trámite, ¿no? No, una firma. Pero en el Perú, la resistencia de los párrocos locales a ceder un espacio a las autoridades públicas laicas, ¿no? Ha sido parte de la historia republicana hasta mediados del siglo XX, incluso en algunas zonas más avanzado todavía, ¿no? En fin, entonces el hecho de que no firmara un párroco el acta de matrimonio ni el acta de nacimiento, y no solamente eso, sino que las firmara una mujer, me parece que es un hecho tan contundente, ¿no? Y podía estar diciendo tantas cosas, ¿no? Porque, o sea, a la iglesia le parecía terrible que el matrimonio, que era un sacramento para ellos, no lo oficiara un párroco sino un alcalde, ¿no? Era como una perversión, algo abominable, un sacrilegio. Ahora, no solamente era un alcalde, sino una alcaldesa, ¿no? O sea, las mujeres que están consideradas, que no están autorizadas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica. Entonces, que firmara un acta de nacimiento y un acta que casara a alguien, a una pareja, eso me parece que son imágenes sumamente poderosas, potentes y muy ilustrativas de lo que podía significar una mujer en el espacio público y lo amenazante que podía ser. De allí que unos años después se cancelaran las juntas municipales transitorias y se regresara a la Junta de Notables, ¿no? La Junta de Notables aniquiló a las mujeres y su autoridad y su experiencia, ¿no? Entonces acá termino y bueno, gracias Carlos por esa parte de nuestra historia de vuelta. Gracias. Muchísimas gracias, María Emma. Ahora cedemos la palabra a María Inés. Adelante. Buenas noches con todos los presentes. Muy agradecida, Mema, muy agradecida a Carlos por la invitación para comentar brevemente tu libro. Y felicitaciones, de hecho, siempre es importante que se publiquen investigaciones que están hechas con bastante rigor. Tuve la oportunidad de estar también en tu graduación y sabes muy bien que los comentarios fueron muy positivos porque realmente los merecían. Este es un libro
muy interesante. Primero porque nos hace recordar procesos que estaban prácticamente olvidados. Están en la prensa peruana, en distintos periódicos, en La Tribuna clandestina, en El Comercio, en periódicos las regionales o provinciales, en panfletos también. Y poco sabemos de la recuperación de las 44 mujeres que por primera vez ocuparon cargos ediles, sea como concejalas, como teniente alcaldesas, como bien señalas en el caso de tu abuela. Creo que este tipo de investigaciones son muy importantes porque es el resultado también de una maestría en estudios de género. Y eso nos hace pensar algo que Pierre Bourdieu siempre señalaba, que todos los avances que podemos tener en materia de derechos también pueden ser desmontados. Entonces, en momentos en que hoy, en el presente, cosas que se habían avanzado en materias de género, de políticas públicas, por ejemplo, son desmontadas cuando no se cree en la palabra de niñas que han denunciado en su momento actos de violación a maestros y no hay actos de justicia. Este tipo de investigaciones, para mí, creo que son vitales. Recordar, pensar en términos de género es algo responsable políticamente y convocar a las mujeres del pasado que hicieron grandes esfuerzos por politizarse, y también que fueron politizadas, sin duda, en partidos políticos de masas, de los cuales además son procesos que no tenemos mucho conocimiento. Del 45 al 48, que es la primavera democrática, se han hecho bastantes estudios, desde la prosa aprista o también desde la prosa de historiadores, pero sobre la historia de las mujeres muy pocos. Entonces creo que es importante recordar este tipo de procesos históricos. Por otro lado, creo también que es relevante algo que tú has señalado en los 4 capítulos, que está ahí presente, como las normas que se cambiaron en el año 33, las normas electorales, en una discusión muy intensa que quedó cortada, vetada, sesgada, precisamente por golpes de Estado, por enfrentamientos políticos muy duros. Recordemos la persecución también al APRA, las insurrecciones apristas, que otros autores también han trabajado de manera bastante importante, ¿no? Por las fricciones militares al interno. Hay un trabajo muy bonito de Taipe sobre precisamente cómo fue, qué hay detrás del 48, cómo cierra ese año que Carlos también ha explorado. Entonces, del 33 al 45 hay no hay un APRA, hay 2 APRAs. El APRA que retorna del exilio y el APRA que se hace aquí en la clandestinidad, que es una generación nueva. ¿Por qué señalo esto? Porque creo que el gran aporte, para mí al menos que ha hecho Carlos, es hacerle el seguimiento a las 2 generaciones de mujeres que convivían en el partido aprista. Mañana me ha señalado el ángel del hogar, la mujer nueva, en su momento, pero no son modelos puros. Entonces están en los actores de ese momento. También está el hombre nuevo, por cierto, que es el hombre o comunista o antiimperialista, o incluso fascista, porque el fascismo también plantea la idea del hombre nuevo, pero a su respectiva traducción política. Entonces, aquí aparecen esas propuestas, sea como arquetipos o como planteamientos políticos. Y también aparecen las mujeres de carne y hueso que pretenden llevar a la práctica en sí mismas, en sus propuestas o en sus ideas, la política, la acción. Dora Madueño, como alcaldesa, el hecho de que ella haya decidido estar partícipe de un proceso político, un proceso electoral, o también en el caso de Alicia Cox del Arco, que tenía un hermano político, estaba en una familia política, y entonces solamente son 2 de las 44, incluso pueden haber más. Cuando uno rastrea la prensa de la época y los archivos que muy bien Carlos ha explorado en el ámbito regional, en Puno, en Ayacucho, en fin, en distintas regiones, creo que eso nos permite visibilizar la punta del iceberg,
pero en realidad hay muchas otras mujeres que hacían vida política. Por ejemplo, mujeres que hemos olvidado, las anarquistas. Había mujeres anarquistas. No sabemos cuántas, ni en sí mismo dónde están precisamente. Las mujeres comunistas, solamente recibimos noticias de algunas. Las mujeres fascistas, que en el primer debate que señala, precisamente cuando se da el cambio al sistema electoral del año 33, está ese debate que es muy intenso y que si no lo entendemos no podemos comprender mejor por qué el APRA planteó el tipo de sufragio calificado. Entonces, en ese debate es que se comprende que precisamente lo representó en su momento las dos mujeres más importantes, que es el debate entre Sonia Aurora Cáceres y Magda Portal. Detrás de las propuestas masculinas, detrás porque era la ley en ese momento que las mujeres no estaban en el Congreso, pero las mujeres eran muy activas políticamente. Fuese Sonia Aurora Cáceres con feminismo peruano, Sonia Aurora Cáceres, o fuese Magda Portal a través del partido aprista, porque además fue la primera mujer que hace una campaña política dentro de un partido político. Esa es Magda Portal. Allá de la Torre queda segundo en la campaña contra Sánchez Cerro. Pero Allá de la Torre viene del exilio y en muy poco tiempo los Poetas del Pueblo y Magda Portal arman una campaña. Y la principal lideresa, la principal organizadora, las dotes de organización política eran de Magda Portal. No había más en ese momento. ¿Cómo estos dos periodos de tiempo dialogan en su momento? Del 33 y todo lo que acontece después en la historia peruana, hasta el 45 que se produce el retorno del APRA y de un pacto político, sin duda, por intermedio también de Benavides, que después rápidamente fallece, intempestivamente, y entra Bustamante y Rivero. Entonces es un periodo sumamente rico, explorado de otro modo, y que Carlos plantea nuevas preguntas y también nos deja nuevas interrogantes, porque yo siento que este es un trabajo en donde te anima a leer sobre dos mujeres, pero en realidad son muchas más. Entiendo que por la cercanía familiar que tuvo Carlos a su abuela, y donde hay un término que a mí me impresionó mucho. Dora Madueño tiene una especie de diario, ¿no? En donde lleva su nombre. La importancia del autorreconocimiento, del yo, soy Dora Madueño, de sus poemas, el criterio de la autoría. Entonces yo sí creo que esto es algo vital para las mujeres de la época. ¿Cuántas mujeres tenían esta situación o exhibían este sentido de sí mismas? No tenemos mucha información de diarios femeninos, de autobiografías femeninas. Pero lo cierto es que cuando uno explora la historia de las mujeres apristas o de otras mujeres que hacen política en ese periodo, encuentras a Magda Portal, sin duda, a Carmen Rosa Rivadeneira, que señalaba siempre que en el bolso no solamente debían llevar rouge las mujeres, sino también balas. Ese era un tipo de activismo violento, porque eran tiempos violentos. Cuando regresan en el 45, regresan para una campaña de pacto, de un acuerdo, que es lo que tienen que establecer para la legalización del APRA, y un acuerdo con Bustamante, que es un líder débil, pero conciliador, y con el cual hacen un pacto. Habían planteado otros acuerdos probablemente, pero no se llegan a concretar. Entonces, en ese interín surgen estos 4 capítulos, que a mí me parecen fascinantes, altamente recomendables. Cada uno de ellos, desde la conformación del cuerpo teórico, la búsqueda a través de las fuentes primarias, que es algo tan difícil, tan puntilloso, e irse a los registros provinciales, locales, a preguntar, a testimoniar, la búsqueda del testimonio, de la oralidad de la familia, porque tengo entendido que es a través de las hijas de Dora Madueño, ¿no? De la recuperación de la voz y de los pensamientos de estas mujeres, o de también Alicia Koch del Arco, como por ejemplo, siendo la primera alcaldesa del Perú, en el caso de Miraflores, se le había borrado prácticamente de la historia, no se tomaba conocimiento de eso, hasta que surge la oportunidad
en la investigación, con Karen Bermedo, por lo que entiendo, de la búsqueda de rastrear esto, la microhistoria de pronto, ¿no? Y entonces recuperar esas memorias, yo creo que es gravitante, porque nos hace reflexionar, ¿no?, sobre cuánto hemos perdido, cómo ha sido ese proceso de deshistorización de las mujeres, de la subalternidad y también de nuestra vida política. Ignoramos mucho de la vida política del Perú. Tenemos que leerla y discutirla. Claro que sí, las filias aparecen, es sin duda, eso es inevitable, pero el trabajo del historiador menudo o pretendidamente objetivo, yo creo que es necesario. A mí me gustó muchísimo tu trabajo, te lo he dicho muchas veces. Además, hay algo que quiero rescatar. ¿Qué hicieron ellos en los cargos? Las políticas feminizadas no hay que verlas de mala forma. Ellas se hicieron cargo en su momento. Miren que las mujeres votan en Argentina en 1947. O sea, y esto se está dando en el 45-46, incluso antes, que es un movimiento bastante interesante con el peronismo en Argentina. Incluso antes están yendo las peruanas con bastante avance. ¿Y qué cosa hicieron en el poder? En ese pequeño poder en lo local. Bueno, estuvieron en municipios en donde había mucha presencia obrera. Fomentaron el tema de la creación de escuelas públicas. Se esperaba de ellas que, como eran mujeres, se ocupasen de la pureza, entre comillas, de la ciudad. Es decir, fiscalizaban todos los prostíbulos que hubiera en la ciudad, ¿no?, la limpieza, área de tareas de jardines. Pero más allá de estas cuestiones de políticas feminizadas en su momento, a lo que voy es que lo hicieron bien. Procuraron el tema de la lucha contra la corrupción en su momento, contra el acaparamiento de las subsistencias. Entonces sus gestiones fueron gestiones bastante transparentes. Ahora, cuando ustedes revisan la prensa, no las ven solas. Lo que dice Martha Nussbaum, que es una filósofa bastante importante, hay una política de los afectos. ¿Qué significa esto? Que en la experiencia vital que les tocó experimentar a las mujeres de ese momento, ellas no desperdiciaron su experiencia vital, no renegaron de ella, hicieron lo que pudieron con ellas y las canalizaron en términos políticos para hacer una buena política. ¿Y qué cosa era la buena política? Se preocuparon desde su concepción de las cuestiones de la alimentación de la infancia, de la educación de las niñas, de la alfabetización de las mujeres, de la creación de escuelas, de luchar contra que si los huevos estaban muy altos, que si la carne estaba con el precio altísimo, que si había acaparamiento. Ese tipo de luchas son cosas muy cotidianas de la política, pero indispensables, necesarias, en un momento de mucho cambio, de mucho debate y especialmente de una corta primavera democrática que obviamente fue tremendamente vulnerada después en el 48 y quebrada con un golpe de Estado. Entonces, altamente recomendable este libro, espero que lo lean, espero que lo que hayamos comentado sea una invitación a la lectura de este texto, que me parece indispensable, especialmente en momentos que se avecinan, que son momentos políticos, me imagino, y a las mujeres especialmente a participar, obviamente, como lo hicieron en su momento Dora Madueño y Alicia Cox del Arco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marinés, por tus palabras. Y ahora invitamos al autor, a Carlos Bedoya, que nos dé unas palabras. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas las personas presentes, en especial a las doctoras Valdivia y Manarelli por las palabras de presentación. Yo las admiro bastante y he tomado mucho de ellas para poder conducir esta investigación. Con las primeras alcaldesas he buscado hacer un aporte a la memoria histórica del Perú, rescatando una serie de eventos ocurridos entre 1945 y 1948 y que estaban deshistorizados. Me refiero a las elecciones municipales del 45, donde surgieron las juntas municipales transitorias que reemplazaron a las juntas de notables nombradas a dedo por los gobiernos de turno. En ellas, al primer sufragio femenino ejercido en estas elecciones, donde un conjunto de mujeres votó
y fueron elegidas las primeras alcaldesas, tenientes alcaldesas, concejalas e inspectoras municipales. He escrito las primeras alcaldesas en primera persona porque a pesar de ser una investigación cualitativa de ciencias sociales, se trata de un relato íntimo, de una historia personal, de la historia de mi abuela. Dora Madueño es la madre de mi padre, aquí presente. Soy su nieto. Y también esta historia va de las abuelas y bisabuelas de otros y otras. Partí de los relatos que escuchaba en mi infancia. Dora se decía a sí misma la primera alcaldesa de Víctor Raúl, por su filiación aprista. Luego tuve acceso al discurso original escrito a máquina que ella pronunció tras ser elegida alcaldesa de la provincia de Huancané. Por 6 votos le ganó a Manuel Tribeño, también aprista. Y ahí descubrí a una mujer, ya no mi abuela, sino profundamente política y comprometida con el devenir de su época. Así también tuve acceso a otros documentos personales y sobre todo conté con los hallazgos iniciales de investigadoras como Diana Miloslavic, aquí presente, Karen Bernedo, Gabriela Adriancén, Karen Pulsen, entre otras investigadoras que llegaron hasta las primeras concejalas. Esto me llevó a encontrar los archivos hemerográficos, congresales y municipales que luego me permitieron afirmar que en 1945 se produjo el primer sufragio femenino en el Perú, no en el 56, como tenemos todos arraigados, sino el antecedente es 1945. Y fueron elegidas, hasta donde pude dejar el trabajo de campo, al menos 4 alcaldesas, 4 tenientes alcaldesas y junto a decenas de mujeres concejalas que ingresaron por primera vez a la función pública. Acabo de encontrar una más, mientras reviso las bases de datos que he logrado compilar, los archivos. En el caso de Alicia Cox del Arco, la familia con quien tuve contacto a propósito de que se develó el cuadro con un artículo que publiqué, la alcaldesa olvidada de Miraflores, tuve contacto con la familia de Alicia Cox del Arco, especialmente con su nieto, Raúl Guinea, y me proporcionaron detalles sobre la vida de Alicia y sus afectos que van a encontrar en el libro. Dora Madueño y Alicia Cox fueron mujeres extraordinarias, que vivieron la tensión entre 2 paradigmas culturales, como acá se ha dicho, el del ángel del hogar, que sublimaba el destino de las mujeres en la casa, versus el paradigma de la mujer nueva, que la llevaba a la disputa del espacio público y a la política, y que también incluía una moral sexual nueva, que cuestionaba la idea de matrimonio y también revisitaba los cuidados. En el libro ustedes van a encontrar más detalles sobre este tema. Solo decir que la representante más notable del paradigma de la mujer nueva en el Perú fue Magda Portal, que recogió todo lo trabajado por la revolucionaria rusa Alexandra Kollontai. Magda Portal fue una líder aprista súper importante que desde la década del 30 animó a muchas mujeres a ingresar a la política. Y debo decir que hay un debate muy interesante en el libro El aprismo y la mujer, que se conoce también como Hacia la mujer nueva por cómo lo editorializaron, donde Magda Portal debate con Zoila Aurora Cáceres. Y es Magda Portal quien se opone al ángel del hogar con derecho a voto, como ella le llamaba, y discute y defiende la idea de funcionalismo, de que las mujeres trabajadoras, las mujeres organizadas en sindicatos, son las que deben votar. Las gestiones de ambas, de Dora y de Alicia, y de, me imagino, de Angélica Zambrano en Cusco, de Eva Morales en Arequipa, de Isabel de Castelares en Marcas, entre otras mujeres. El caso de Dora en la Municipalidad Provincial de Huancané en Puno, el caso de Alicia en la Municipalidad Distrital de Miraflores, mucho antes que la señora Fernandini, ¿no? Como 20 años antes, tuvieron una gran carga de regulación de precios, también fiscalización, obra pública, obra social. Estas políticas feminizadas que ha comentado Marinés eran muy importantes, como la Navidad del Niño del Pueblo, y también promoción de la vida cultural. Y enfrentaron con gran valentía ataques que hoy podríamos llamar acoso político. Al esposo de Dora Madueño lo cambian. Es un acto de disciplinamiento hacia ella, porque ella denuncia ante el subprefecto un acoso político desde el primer día que ella asumió. A ellas y a tantas mujeres que asumieron por primera vez la función pública en el Perú entre el 45 y el 48, les debemos un legado latente de democratización y justicia social,
un legado olvidado durante 7 décadas y que es deber recuperar. Para mí la historia en este aspecto es una acción política en un campo donde quienes tienen poder buscan reproducirse dejando fuera todo aquello que les haga sombra. Precisamente Dora, Alicia y las primeras alcaldesas y concejalas iluminaron la escena política peruana desde septiembre del 45 hasta marzo del 48, casi los 3 años que duró el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero antes del golpe de su ministro de gobierno Manuel Odría, que previamente había disuelto las juntas municipales transitorias restituyendo a las juntas de notables solo con hombres. Ojo, Odría sacó a las mujeres de la función pública en 1948, meses antes de derrocar al presidente que lo nombró ministro con quien se había aliado luego de que Bustamante rompiera con el APRA y disolviera el Frente Democrático Nacional para formar la Alianza Nacional con sectores que habían perdido la elección del 45 y que se metieron al gobierno por la ventana, algo que puede sonar parecido a lo que vimos hoy. Termino aquí agradeciendo. Las primeras alcaldesas fueron deshistorizadas por ser mujeres, como ya han teorizado con abundancia diversas autoras, pero también fueron deshistorizadas por ser apristas, como apunto en el libro, algo que dejo para que cada quien saque sus conclusiones. Solo diré que el hecho de que una alcaldesa sea olvidada puede comprenderse, pero que todo un proceso electoral que incluyó el primer sufragio femenino y decenas de mujeres entrando a la función pública no haya sido parte de la historia peruana por décadas, apunta directamente al fenómeno de historización por género y por política. Las primeras alcaldesas fueron apristas, tenían formación política y eso era también parte de su agencia colectiva. Esto ocurrió cuando el APRA era una fuerza nacional popular de masas enorme que había pagado el precio de la proscripción. Ellas hicieron política tanto en la clandestinidad, Dora y Alicia, como en la legalidad. Fueron mujeres formidables y de ellas tenemos mucho que aprender. Para concluir, quiero agradecer por toda la información brindada a Gabriela, Lucy, Julio y Charles Bedoya Madueño, hijos e hijas de Dora Madueño, también a sus sobrinos, Boris y Nicanor Madueño, hijos de sus hermanos Félix y Demetrio Madueño, respectivamente, del mismo modo a Jimena Guinea, Olga Alicia Larco y Raúl Guinea Larco, bisnieta, nieta y nietos de Alicia Cox, respectivamente. Asimismo, mi gratitud a las mujeres feministas que desde la academia me han acompañado en este desafío, especialmente a mi asesora, a la doctora Jimena Salazar, también a la doctora Angélica Mota, a la magíster Gabriela Derancén, a la doctora María Emma Manarelli, a la doctora María Valdivia. No puedo dejar de mencionar a los profesores Guillermo Nuben, aquí presente, al doctor Nicolás Lynch, quienes me alentaron y motivaron en este empeño, al doctor Danilo de Asís Clímaco por tantas conversaciones, a la doctora Fabiola Yetkin por sus comentarios iniciales en el coloquio de tesistas, un agradecimiento especial a la feminista Diana Miloslavic Tupac, aquí presente, amiga, compañera, que además de haber publicado los primeros datos que sirvieron en gran medida para esta investigación, otorgó en su gestión como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2022 una condecoración de orden al mérito a estas primeras alcaldesas. Mis agradecimientos se extienden a quienes han difundido estos hallazgos, especialmente a Karen Bernedo. Agradezco también a Luis Alberto Suárez, que está aquí, director del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al editor Luis Zúñiga y a todo el personal del Fondo Editorial de la Universidad Nacional, que apostaron por la publicación de este texto y tuvieron mucha paciencia conmigo en la ardua labor de edición. Finalmente, agradezco a María Julia Ardito, quien me ayudó a encontrar en mí mismo la fuerza y el sentido vital para culminar este trabajo y cerrar un ciclo. A todas estas personas, gracias totales. Muchísimas gracias a María Magnarelli y a María Inés Valdivia. Bien, amigos de RTV San Marcos, así estamos cerrando entonces esta jornada de lectura, de exposición de los diferentes ponentes, en este caso sanmarquinos, y bueno, ahí están anunciando por los altoparlantes al doctor Luis Suárez, que está invitando a que puedan asistir al stand 28 de San Marcos. Ya estaremos durante toda esta feria del libro llevándole los pormenores cada vez que hayan presentaciones de libros o también cuando hayan novedades dentro del stand 28 mismo de la Universidad de San Marcos. Muchísimas gracias por seguirnos. Hasta mañana.